Veamos primero qué es la modulación en amplitud o AM. La modulación en amplitud AM es una técnica en la que la amplitud de una señal portadora de alta frecuencia varía en función de la señal de información, como audio o voz, que se desea transmitir. En otras palabras, la intensidad de la señal portadora cambia en función de la señal de entrada. Y veamos cuáles son sus características. Entre sus ventajas, tiene sencillez en la transmisión y recepción y capacidad de cubrir largas distancias. Pero veamos ahora las desventajas, y es que es más susceptible a las interferencias y ruido, lo que puede degradar la calidad del sonido. Ahora conozcamos la modulación en frecuencia FM. La modulación en frecuencia FM es una técnica en la que la frecuencia de la señal portadora varía en función de la amplitud de la señal de esa información. En este caso, la amplitud de la portadora permanece constante, mientras que su frecuencia va cambiando. Entre sus características tenemos pues las ventajas, y es que es mayor resistente al ruido y mejor calidad del sonido en comparación con el AM. Esto se debe a que el contenido de la señal de la información representa la variación de frecuencia. Pero obviamente también tiene pues, sus desventajas, y es que requiere más ancho de banda y es más compleja en términos de transmisión y recepción. Por ejemplo, tenemos la modulación por desplazamiento de amplitud o ASK por sus siglas. La modulación ASK, la amplitud de la señal portadora se varía de acuerdo con el valor del bit a transmitir. Por ejemplo, un bit con denominación 1 puede ser representado por una amplitud alta, mientras que un bit 0 puede ser representado por una amplitud baja o viceversa. Esta técnica es sencilla, pero susceptible a interferencias y ruido, lo que puede afectar la calidad de la señal. Ahora conozcamos la modulación por desplazamiento de frecuencia o por sus siglas acortadas abreviadas FSK. En FSK la frecuencia de la señal portadora se cambia para representar los diferentes bits. Por ejemplo, una frecuencia puede representar un 1 y otra frecuencia puede representar un 0. FSK es más robusta frente al ruido que ASK y es comúnmente utilizada en comunicaciones digitales de carácter digital. Ahora conozcamos la modulación por desplazamiento de fase PSK. En la modulación PSK, la fase de la señal portadora se altera para representar los datos. Por ejemplo, se puede utilizar una fase de 0 grados para 1 y 180 grados para un 0. Existen variantes como BPSK, Binary PSK y QPSK, Quadrature PSK, que permiten transmitir más información al usar múltiples fases. PSK es eficiente y resistente al ruido, entre sus características, ¿verdad? Y por último tenemos la modulación de amplitud cuadratura QAM. QAM combina tanto la modulación de amplitud como la modulación de fase. Utiliza múltiples niveles de amplitud y fases para representar los datos, lo que permite transmitir más bits por símbolo. Por ejemplo, en 16 QAM se utilizan 16 combinaciones diferentes de amplitud y fase para representar 4 bits por símbolo. QAM, entre sus características, es muy eficiente en términos de uso del espectro, pero también es más susceptible, más sensible al ruido. Pero estas técnicas tienen en común que todas son fundamentales en las comunicaciones digitales y se utilizan en diversos estándares de transmisión de datos. La conversión de señales analógicas a digitales implica tres etapas principales: muestreo, cuantificación y codificación. A continuación conoceremos más sobre ellas. Primero tenemos el muestreo. El muestreo es el proceso de tomar muestras de una señal analógica en intervalos de tiempo y después pues la frecuencia de muestreo, que es la cantidad de muestras tomadas por segundo, debe ser al menos el doble de frecuencia máxima de la señal analógica para cumplir con el teorema de Nyquist y evitar el aliasing. El resultado del muestreo es una serie de valores discretos que representan la amplitud de la señal en momentos específicos. Ahora tenemos la cuantificación. La cuantificación es el proceso de asignar un valor numérico a cada muestra tomada durante el muestreo. Esto implica redondear o truncar los valores de las muestras a un conjunto infinito de niveles discretos. La cantidad de niveles de cuantificación determina la resolución de la señal digital resultante. Cuantos más niveles haya, mayor será la precisión en la representación de la señal, pero también se requerirá más espacio de almacenamiento. La cuantificación puede introducir un error conocido como error de cuantificación.
Y por último, la codificación. La codificación es el proceso de convertir los valores cuantificados en un formato binario que puede ser procesado por dispositivos digitales. Cada nivel cuantificado se representa mediante un número binario, lo que permite que la señal se almacene y se transmita en forma digital. Los métodos de codificación pueden variar dependiendo del sistema y los requisitos, pero generalmente utilizan representaciones binarias estándar, como binario puro, complemento a 2. Estas tres etapas son esenciales para transformar una señal analógica en una forma digital que se pueda almacenar, procesar y transmitir utilizando sistemas digitales. Estas son bastante interesantes e importantes. Los códigos de línea son técnicas utilizadas para representar datos binarios en señales eléctricas, facilitando su transmisión a través de medios físicos. Aquí veremos pues el resumen de estos tipos de denominaciones. El RZ o Return to Zero. En este programa un 1 se representa con un pulso que se retorna a 0 antes del final del intervalo de tiempo, mientras que un 0 se representa con un nivel en 0. Esto permite que el receptor identifique la transición, pero puede ser menos eficiente en el uso del ancho de banda. En segundo tenemos el NRZ o Non-Return to Zero. Los 1 y el 0 se representan con niveles de voltaje constantes durante todo el intervalo de tiempo. Un 1 puede ser un voltaje alto y un 0 un voltaje bajo. Este método es eficiente pero puede hacer problemas de sincronización si hay largas secuencias de 0S o 1S. NRZL Non-Return to Zero Level es una variante donde los niveles de voltaje representan directamente los valores binarios, pero no hay cambios de niveles entre los bits. Tenemos ahora el AMI, Alternate Mark Inversion. En este esquema los ceros se representan con un nivel de voltaje 0 y los 1 se alternan entre los voltajes positivos y negativos. Esto ayuda a mantener el balance de energía en la señal y facilita la detección de errores. 4. El pseudo ternaria, similar a AMI, pero en este caso los 1 se representan con un nivel de voltaje 0 y los 0 alternan entre voltajes positivos y negativos. Ahí van navegando entre cualquiera de esos dos y se utilizan para asegurar un balance de energía. Casi terminar tenemos el Manchester, casi como el equipo de fútbol, ¿verdad? Pero aquí en el código Manchester cada bit se representa con una transición. Un 1 se representa con una transición de alto a bajo y un 0 se representa con una transición de bajo a alto o viceversa, dependiendo de la variante. Esto proporciona una buena sincronización, ya que siempre hay una transición en medio de cada bit y en cambio ahora es el Manchester diferencial. Este esquema es similar al Manchester anterior, pero la representación de los bits depende de la transición en lugar del nivel. Un 1 se representa con una transición, mientras que un 0 se representa sin transición. Esto mejora la resistencia a errores en ciertas condiciones. Y por último el B8ZS, Bipolar with 8-0 Substitution. Es un método que se utiliza en aplicaciones de T1, donde se permiten hasta 8 ceros consecutivos. Cuando hay 8 ceros se insertan dos pulsos de voltaje alternante para romper la secuencia de ceros y ayudar en la sincronización. Y por último el HDB3, High Density Bipolar 3-0, similar al B8ZS. Este código se utiliza para asegurar que no haya más de 3 ceros consecutivos. Se inserta un bit de polaridad alternante después de 3 ceros para mantener así la sincronización y evitar largas series de ceros. Estos códigos de línea son cruciales en la transmisión de datos, ya que afectan la eficiencia, la sincronización y la detección de errores en las comunicaciones digitales. Un módem o modulador de modulador es un dispositivo que convierte señales digitales de una computadora en señales analógicas que pueden transmitirse a través de líneas telefónicas y viceversa. Su función principal es permitir la comunicación entre dispositivos digitales y redes que utilizan señales analógicas. Veamos cuáles son las funciones del módem. Convierte datos digitales 0S y 1S en señales analógicas para su transmisión. De modulación, convierte señales analógicas recibidas de vuelta a datos originales. Y estos son los tipos de modems. Tenemos modems de marcado dial-op, utilizan líneas telefónicas para la conexión a internet, tienen velocidades de conexiones bajas, generalmente hasta 56 kilobytes.
Módems de banda ancha incluyen módems DSL y de cable que ofrecen velocidades mucho más altas y son más comunes en las conexiones a Internet modernas. Módems de fibra óptica permiten la conexión a servicios de Internet de alta velocidad a través de cables de fibra óptica. Y por último, los módems móviles conectan dispositivos a redes móviles 3G, 4 y 5G, que son los que tenemos básicamente en nuestro celular como señal para datos, para ver videos, ver internet, redes sociales y demás, y permiten la conectividad a internet en movimiento. Como conclusión, he de decir que es interesante aprender sobre todas estas cosas, y es que algunas cosas son bastante técnicas y si no se les entiende o no se les comprende bien, sí se podría dificultar para una persona casual. Pero aquí fue muy interesante todo lo que se vio, sobre todo las técnicas de modulación analógica, que considero que es algo que sabemos, que hemos escuchado, pero si no lo leemos no vamos a entender qué significa y sus características y todo eso. Y obviamente los códigos de línea y toda esa información en este video fue sumamente interesante.